Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Somos una familia que avanza por la gracia de Dios y vamos abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 11, en esta mañana. El versículo 1 empieza diciéndonos de parte de uno de los discípulos una petición al Señor y le dice: Señor, enséñanos ahora. Y ahí el Señor les enseña la famosa oración de acerca del Padre Nuestro, que encontramos en los primeros 4 versículos de este Evangelio de Lucas y que también lo encontramos en Mateo capítulo 6. Y tenemos ahí un modelo de cómo deberían ser nuestras oraciones, y creo que todos sabemos, ¿no? Ya que no solamente en la iglesia, leyendo la Biblia, también en los colegios nos han enseñado esta famosa oración del Padre Nuestro, pero que en muchas ocasiones no hemos profundizado de lo que significa el poder ver cada uno de ellos, de estas frases que nosotros podemos repetir o decir, o qué quiere decir las palabras que estamos recitando. El Señor, luego de enseñar a sus discípulos el Padre Nuestro, les va a dar 2 ejemplos del por qué ellos pueden acercarse confiadamente en oración y estar convencidos que Dios responde a las oraciones. El título de nuestro sermón en esta mañana es Oremos, porque Dios responde a nuestras oraciones. Y está basada en los versículos del 5 al 13. Si leemos ahí Lucas 11, de los versículos del 5 al 13, dicen de esta manera: También les digo, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecer. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su infortunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O suponga que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Vamos a orar por un momento. Padre, Señor, dirígenos en esta mañana por medio de tu palabra. Enséñanos, Señor, lo que tú has querido transmitirle a tus discípulos, y de poder tener, Señor, la certeza de que cuando oremos, tú vas a responder a nuestras oraciones. Te damos gracias, Señor, sabiendo que tú harás por medio de tu Espíritu Santo y nos guiarás a toda verdad en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a cómo orar a petición de uno de sus discípulos. Esa misma enseñanza la tenemos también nosotros, pero no basta solamente una vez por una petición, sino que debemos de orar insistentemente por aquello. Y en primer lugar vamos a ver que tenemos que tener confianza en la oración. El Señor les dice de los versículos del 5 al 8 esta parábola que dice: También les digo que supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado del viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. El Señor comienza esta parábola con una pregunta retórica, a la que prácticamente cualquier judío de aquel entonces habría respondido: claro que no. Es como si dijera:
¿Se imaginan que un vecino se presente a medianoche a pedir prestado un poco de pan para servir comida a una visita inesperada? Y que uno de ustedes le responda que no pueden ayudarlo porque los niños están en la cama y la puerta trancada. La respuesta de todos los oyentes en aquel entonces sería con un rotundo no. ¿Por qué? Porque en la Palestina del siglo I, la hospitalidad era un principio profundamente arraigado. En una aldea no solo era una obligación individual, sino también comunitaria. Es decir, si una familia de una aldea tenía un huésped, se consideraba que toda la comunidad había recibido una visita. En ese caso, la necesidad del anfitrión se convertía en responsabilidad de toda la comunidad. Así pues, por muy molesto que fuera, era obligación del hombre que dormía a levantarse de la cama y ayudar a su vecino con los 3 panes que le pedía. Ninguno que lo que escuchaba Jesús en aquel entonces se negaría a levantarse de la cama a la hora que fuera para poder ayudar a un vecino que tuviera necesidad. Todos eran conscientes de la importancia de que el vecino pudiera ser hospitalario con su huésped, y dado que el vecino no contaba con alimentos necesarios, su amigo se levantaría y le daría el pan que le pedía. El ser hospitalario era una marca de ser piadoso, y lo es aún para nosotros en las Escrituras. Porque cuando leemos Hebreos capítulo 13, el versículo 2, se nos dice: no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. El Señor les dice: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: ha llegado un amigo después de un viaje muy largo. Este ha llegado cansado por el viaje. Además, tenemos que entender que en aquel entonces normalmente los viajes eran de noche, porque durante el día el calor era demasiado fuerte y se hacía muy tedioso el poder viajar. Este amigo ha llegado a medianoche, donde se supone que nadie está despierto. Al igual que en este tiempo, si es algo que en algunas tiendas, cuando alguien llega a la medianoche después del trabajo y dice: uy, tengo hambre, quiero comprarme algo, ¿vamos a encontrar alguna tienda abierta? Lo más probable es que no, salvo algunas tiendas que se amanecen hasta las 12 o 1 de la mañana vendiendo también otro tipo de cosas que tienen ahí en la tienda. La realidad es que en ese momento todo estaba cerrado. Y supongamos que llega un invitado a la medianoche a nuestra casa o un familiar y no tenemos nada que ofrecerle. Vemos nuestra refrigeradora, nuestra alacena y no hay nada para poder ofrecerle. Para nuestra cultura es bastante extraño que algún amigo nos visite a esa hora. Porque normalmente un amigo que te visite a las 12 de la noche, tú le vas a decir: disculpa, estoy comiendo. Y si viene un familiar que ha llegado de viaje, ya sea de provincia o del extranjero, y llega a tu casa, en ese momento lo que haces es, le abres la puerta, le dices dónde va a estar tu habitación, le dices dónde están los servicios higiénicos si quieren asearse en ese momento, y le dices: hasta mañana, mañana conversamos. O te quedas conversando con él hasta buen rato y luego se van a acostar, porque al día siguiente tú le vas a ofrecer la comida, el desayuno, lo que tengas, porque vas a ir a poder comprar. Pero no era así en el Medio Oriente. Alguien, cuando llegaba a tu casa, era un honor que aquella persona se quedara a posar en tu casa, y tú tenías que brindarle todas las comodidades, y eso incluía la comida. Este hombre, al no tener nada en casa, este amigo sale a buscar comida en la casa de otro amigo, le toca y lo despierta y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle.
Tú vas en busca de ayuda a tu vecino, pero resulta que tu vecino comienza a dar excusas como: no me molestes, la puerta está cerrada, la tienda está cerrada, los niños están durmiendo, no puedo levantarme, ya la alarma he puesto, no puedo levantarme, si no va a ser muchísima bulla, la verdad es que no te puedo atender. Es cierto que los niños dormían en una especie de colchón en el suelo, en una habitación en aquel entonces, y que sería ruidoso molestar el poder salir, el poder abrir la puerta totalmente trancada, que levantaría a todos los que están durmiendo y esto sería algo molesto. Pero lo que estaba en juego en ese momento no era solamente la honra de la persona, como hemos escuchado, sino también estaba en juego la honra de toda la comunidad, porque un huésped había llegado a la casa de un amigo y toda la comunidad estaba comprometida en que se le brinde todas las atenciones posibles a este huésped que ha llegado. El Señor les dice en el versículo 8: les digo que aunque no se levanten a darle algo por ser su amigo, y esto es Fileo, un amigo cercano, ha ido, lo ha buscado y le dice: préstame, pero por ser su amigo, como diríamos algunos, su pata, su yunta, su brother, la cosa es que aunque sea su amigo, no se ha levantado, pero se va a levantar por algo. Y dice: no obstante, por su importunidad, por su molestia, se levantará y le dará cuanto necesite. El Señor no nos cuenta más del diálogo que habrán tenido estos amigos. Lo cierto es que nos dice que aunque no se levante a darle algo, aunque es su amigo, lo hará por otro motivo, no por su amistad, sino porque ha sido importuno, le ha causado molestia, lo ha despertado. Este amigo ha sido insistente en su petición. Y entonces tendríamos que preguntarnos: ¿qué les estaba enseñando el Señor Jesús a sus discípulos sobre Dios? En primer lugar, les estaba enseñando que cuando vas a un vecino como este, lo tienes todo en contra. Es medianoche, tu vecino está en cama durmiendo, la puerta ya está cerrada, los niños ya están durmiendo, además que es molesto que lo hayas despertado a esa hora. A la luz del pedido inicial de los discípulos que querían aprender a orar, la parábola de Jesús nos insta a orar con atrevimiento, a presentarnos sin vergüenza delante de Dios para pedirle que cubra nuestras necesidades. El Señor les quiere enseñar que si el hombre se levantó para atender el requerimiento de su vecino, ¿cómo no va a responder Dios nuestras oraciones cuando le presentamos nuestras peticiones? Si un hombre común y corriente se levanta para poder atender al pedido de su amigo porque le ha causado molestia de poder darle, ¿cuánto más Dios escuchará y atenderá nuestras peticiones en el día a día? Esta parábola es un simple relato de la vida cotidiana que nos enseña que Dios responde a nuestras oraciones, que al igual que el hombre que dormía, Él se levantará y nos dará generosamente lo que necesitemos conforme a su voluntad. El Señor Jesucristo acababa de enseñar a sus discípulos el Padre Nuestro, que incluye la frase: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y continúa con una parábola acerca de alguien que justamente necesitaba pan. La conclusión es que debemos de presentar nuestras peticiones a Dios con atrevimiento y tener la certeza de que Dios responderá a nuestras oraciones y suplirá nuestras necesidades conforme a su voluntad. Y ante esto tendríamos que hacernos algunas preguntas. ¿Cuántas veces nos acercamos a la presencia de nuestro amado Padre Celestial como sus hijos? ¿Cuántas veces nos presentamos ante su santa presencia para admirar su santidad? ¿Cuántas veces deseamos que venga su reino
por medio de las conversiones de las personas que conocemos? ¿Cuántas veces anhelamos en nuestro corazón que se haga su voluntad en vez de la nuestra? ¿O cuánto dependemos de Dios en el pan cotidiano y no en nuestras fuerzas? ¿Cuántas veces realmente estamos dispuestos a perdonar a quienes nos han hecho daño? ¿Cuántas veces clamamos en nuestro corazón para no ser tentados por Satanás y por nuestra propia maldad? Seguramente alguna vez en nuestra vida cristiana hemos hecho estas peticiones, pero la pregunta que debemos de hacernos es: ¿insistimos en ellas? ¿Perseveramos en ellas? ¿Luchamos por ellas? ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué pensamos que ya terminó la buena batalla de la fe con una simple oración? ¿Por qué vivimos de los recuerdos de oraciones contestadas en el pasado y en este tiempo? ¿No nos metemos nuevamente a orar y clamar sabiendo de que Dios responde a nuestras oraciones? Debemos insistir en nuestras oraciones como lo hizo este hombre para atender a su amigo y tener la certeza, la convicción, la confianza de que Dios va a responder a nuestras oraciones conforme a su voluntad y que va a suplir nuestras necesidades. Dios responde a nuestras oraciones. Y el Señor pone este ejemplo muy claro de la vida cotidiana, culturalmente, para decir: si un hombre se levanta, cuánto más vuestro Padre Celestial escuchará sus oraciones y les contestará sus peticiones. Y ahora el Señor va a dar una promesa en el versículo 9 y 10 de Lucas capítulo 11. Dice el versículo 9 del capítulo 11 de Lucas: así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. En estos versículos el Señor Jesucristo va a aplicar la enseñanza que les acaba de decir por medio de 3 mandatos que son: pidan, busquen y llamen constantemente. Y si obedecemos a este mandato del Señor, nos promete que recibiremos, hallaremos y se nos abrirá aquella puerta o aquellas cosas que estamos pidiendo. Y todo va de manera constante, de manera creciente: pedir, buscar y llamar. El primer mandato es pedir. La palabra para pedir sugiere la actitud de un suplicante, la actitud de alguien inferior que le pide algo a una persona superior. Esta es la actitud de un mendigo que está pidiendo algo. En otras palabras, el Señor nos manda a pedir constantemente, todos los días, el poder acercarnos al Señor humildemente, teniendo la certeza, la convicción, la confianza de que Dios responderá a nuestras oraciones, de que Dios es el dador de toda buena dádiva, de que Dios es el quien suple todas nuestras necesidades, de que Dios es quien sustenta toda su creación, de que Dios es quien provee cada mañana nuestro pan diario, de que Dios es quien provee nuestro vestido diario, de que Dios es quien tiene el control de todo nuestro futuro. Se nos pide: pidan, clamen. Cuando uno va y mira la historia de Ana en Primera de Samuel, el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta en el versículo 10 y 11 que dice estas palabras: ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Ana clamó, Ana dejó toda su alma delante del Señor, porque ella tenía una necesidad. ¿Cuál era su necesidad? Tener un hijo. En aquel entonces, a una mujer que no pudiera tener un hijo,
era un síntoma o una señal, según su creencia, de que Dios estaba enojado con aquella persona. Ella clamaba, ella le pidió al Señor esta petición. Y se nos dice en los versículos después, y cuando llegues a tu casa puedes leer toda Primera de Samuel, que es un muy lindo libro donde podemos encontrar promesas del Señor contestadas. Se nos va a decir que después de que ella oró, ella se fue a su casa, ya no con un semblante triste, sino tranquila, porque entendió y comprendió de que Dios iba a contestar su petición y ella cumplió con lo que le había dicho al Señor. Después que destetó a Samuel, lo dejó junto a Elí allá en el templo, y Samuel le sirvió todos los días de su vida al Señor. ¿Por qué? Porque ella entendió que la voluntad de Dios, hermanos, ella le creyó al Señor, de que Él haría su voluntad y que respondería a su petición, y que la respuesta que el Señor le iba a dar sería buena, agradable y perfecta. El segundo mandato que se nos da es buscar. La palabra buscar alude a ir en pos de algo. Pero entonces, ¿qué debo buscar? Uno debe buscar con todo el corazón la voluntad de Dios. En Mateo 6:33 se nos dice: pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Todas las cosas que habla Mateo capítulo 6, la comida, el futuro, el poder crecer, entre otras cosas, los afanes de la vida, por todas las cosas, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Busquen a Dios en oración, busquen la voluntad de Dios, búsquenlo cada día, de poder buscarlo en todo momento, en todo tiempo, poder buscar la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. George Mueller fue un hombre del siglo XIX. Este hombre es considerado el padre de los orfanatos allá en Inglaterra, pero también porque fue un hombre de oración y un hombre de fe. Él escribió estas palabras y dijo: él fue cristiano, que construyó muchos huérfanos, y dijo: no es suficiente el solo comenzar a orar, ni el mero orar correctamente, ni tampoco es suficiente orar de continuo solo por un tiempo nomás. Más bien, debemos continuar pacientemente, creyendo y orando hasta que se obtenga la respuesta. Y aún más, no solamente debemos orar hasta se realice lo que pedimos, sino que también tenemos que creer que Dios nos oye y que contestará a nuestras oraciones. A menudo fallamos en el no continuar en oración hasta que se obtenga la bendición y en no esperar la bendición. Cada vez que todos estos aspectos se cumplan en una persona, seguramente que se cumplirán las respuestas a sus peticiones. En otras palabras, ser constantes en oración, buscar la respuesta de parte del Señor. Lo malo es que nosotros, cuando no vemos contestada una oración, lo que hacemos es: Dios no responde, entonces yo no continúo orando. O si estás orando por un familiar y ves que no cambia, dices: no, este ya no tiene remedio, voy a dejar de orar. No, tenemos que continuar orando hasta que obtengamos la respuesta de parte del Señor. Y el Señor lo dijo en otra parte cuando habló acerca de la viuda con el juez injusto, de que ella no descansaría de poder buscar a este juez injusto hasta que se le haga justicia. Lo buscó, le pidió, hasta que este juez injusto le concedió su petición. Porque este hombre dijo: si yo no temo a Dios, pero porque esta mujer me es fastidiosa, le concederé las peticiones que me está brindando. Y el Señor respondió: cuánto más vuestro Padre Celestial responderá a sus peticiones. Busquemos y tengamos la certeza de que recibiremos
por todo aquello que estamos buscando. Busquemos a Dios, teniendo la certeza de que recibiremos la respuesta a nuestras peticiones mientras buscamos. Busquemos su reino por todas las cosas, porque vamos a darnos cuenta que todo lo demás vendrá por añadidura. Busquemos la gloria de Dios por encima de todas las cosas. Tengamos la confianza de que Dios cumplirá su palabra y su promesa, que mientras lo busquemos podremos hallarlo. Y el tercer mandato que le da el Señor es llamar. Hermanos, el llamar aquí hace referencia a la persistencia de pedir y buscar, como la viuda buscaba ante este juez que era injusto, hasta que se le concedió. Una de las realidades de nuestra vida es que luchamos mucho por la persistencia o la perseverancia en la oración. ¿Por qué no somos perseverantes en la oración? Si hiciéramos una encuesta de cuánto tiempo todos los cristianos, esta vez es general, de todos los cristianos, ¿qué es lo que más les cuesta hacer? Diríamos que es orar. Nos cuesta ser perseverantes en la oración. Nos cuesta orar por muchísimos factores, porque a veces no le damos la importancia que deberíamos darle, porque a veces no le damos el tiempo que deberíamos de darle, porque a veces miramos, como les decía hace momentos, una oración no contestada y decimos no funciona. Pero la verdad es que tenemos que orar constantemente. Y hermanos, necesitamos una dependencia más profunda con Dios. Estas tres exhortaciones tienen un llamado a confiar de que Dios va a proveer lo necesario cuando nosotros clamemos al Señor con fuerza y perseverancia. ¿Qué es lo que tú más quisieras que el Señor te conceda? Tal vez por ahí digas un carro nuevo, tal vez una casa, tal vez el último smartphone, tal vez hijos nuevos, tal vez ropa nueva y entre otras cosas. Pero la realidad es que conforme sea nuestra oración, también va a ir revelando qué es lo que más deseamos y anhelamos. Y lo que deberíamos de anhelar y desear más es el reino de Dios y su justicia en nuestras vidas, y que este Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y podemos ver en la vida de Salomón, este hombre que fue rey de Israel joven, cuando fue y Dios se le presentó y le dijo: ¿qué es lo que tú pides? Y lo que Salomón le pidió: Señor, dame sabiduría para poder dirigir a todo tu pueblo. Y la respuesta del Señor fue: por cuanto no me has pedido riqueza y no me has pedido la cabeza de tus adversarios, yo te concederé no solamente la sabiduría, sino todo esto también. Hermanos, nosotros debemos de pedirle al Señor conforme a su voluntad. Debemos de buscar al Señor y ten la seguridad de que vamos a encontrarlo. Ten la seguridad de que si llamamos al Señor, Él abrirá todas las puertas. Pero debemos de ser como niños insistentes en la búsqueda de Dios. Los que somos padres, somos conscientes cómo somos nuestros hijos o cómo algunos de nosotros hemos sido. Cuando un niño quiere algo, ¿qué es lo que hace? Pide, 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 pide. Los que en su momento fuimos adolescentes, cuando queríamos algo de nuestra mamá o de nuestro papá, lo que hacíamos era: mamá, ¿me puedes dar esto, por favor? ¿Me puedes dar permiso, 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 permiso? Y ante tanta insistencia, mamá o papá cansada terminaba diciendo: vete, y ya no me canses más. Y uno salía contento porque había obtenido lo que había pedido, lo que había necesitado, lo que quería en ese momento. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, debemos de pedir insistentemente en la búsqueda de Dios? Debemos de pedir su voluntad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay el riesgo, hermano, de que pidamos mal.
Por eso vayamos un ratito a Santiago capítulo 4, el versículo 3. ¿Lo tenemos? Dice: piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos o con malos deseos para gastarlo en sus placeres. Todas las peticiones, como les dije en su momento, tienen o van a decir cómo está nuestro corazón. Si está centrado en nosotros, vamos a pedir, pero no vamos a recibir, porque vamos a pedir de una manera egoísta, porque vamos a pedir de una manera que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero tal vez me diga, sí, pero acá me dices, pide y vas a recibir. Pero acá la Biblia no se contradice. Lo que tenemos que hacer siempre el creyente cuando pide y ora es que va a pedir que la gloria de Dios se pueda manifestar en todo. Si tú pides algo, ¿por qué lo pides? Si pides que el Señor te bendiga, ¿para qué quieres que el Señor te provea o te bendiga sobreabundantemente? Si es para la extensión de su reino, el Señor conoce tu corazón y es posible que el Señor te pueda conceder esa petición. Pero si es para otras cosas, lo más probable es que el Señor no nos provea de esa manera. Pero Él siempre suplirá para todas nuestras necesidades. ¿No es una maravillosa noticia, hermanos, saber que nuestro Dios nos promete que nos va a dar una respuesta? Cada oración va a tener una respuesta de parte del Señor. ¿No es una maravillosa noticia saber que nuestro Dios nos promete de que si buscamos hallaremos lo que buscamos conforme a su voluntad? ¿No es una maravillosa noticia saber que nuestro Dios nos promete que si llamamos a su puerta, Él nos abrirá? Entonces, ante ello, hermano, surge la otra pregunta: ¿qué estamos esperando para poder correr al trono de gracia de nuestro Dios y poder presentarle todas nuestras peticiones, todo nuestro corazón delante de Él? Tenemos que buscar más de Dios. Tenemos que buscar más la oración. Tenemos que clamar más por la oración. Y en tercer lugar, hermanos, tenemos que ver que Dios dará lo mejor. El versículo 11 y 12 de Lucas, el capítulo 11, nos dice: o suponga que a uno de ustedes, que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Obviamente nadie. ¿Por qué? Porque por naturaleza nosotros queremos darle a nuestros hijos lo mejor y siempre vamos a querer su bien. Nos preocupamos que ellos puedan alimentarse de una manera adecuada y que si ellos nos piden algo, en muchas ocasiones hemos concedido sus peticiones. Si por ahí tu hijo te ha pedido un queque, una papita, y tú has agarrado, lo has visto, está bien, agárralo. Y le hemos concedido sus peticiones. Y surge la pregunta, ¿y el Señor? ¿Cuánto más Dios, siendo un Padre celestial y amoroso, nos concederá nuestras peticiones? En la Biblia podemos encontrar referencia de cómo Dios proveyó de alimento a su hijo Israel. Cuando ellos estaban en el desierto, el Señor les proveyó de pan del cielo, le proveyó agua de la roca. El Señor les proveyó de codornices para que puedan comer. El Señor les proveyó de una ropa que durante 40 años no se gastó, no olió mal, sino que siempre estuvo oliendo bien y nunca se gastó. Uno quisiera tener esa ropa, ¿no? De que no se gasta, que siempre huele bien a pesar de todo el sudor, de todo, y que nunca vas a necesitar el poder seguir gastando en comprarte más ropa, sino que esa ropa le sirvió durante todo ese tiempo y el Señor proveyó cada día para su pueblo. Si hacía mucho calor, el Señor les proveía de una sombra. Y en la noche, si hacía mucho frío, el Señor les ofrecía de una columna de fuego para que puedan estar abrigados. Nunca los dejó, nunca los abandonó, sino
sino que siempre suplió todas las necesidades de su pueblo, aun a pesar de que ese pueblo en muchísimas ocasiones le era infiel, murmuraba, estaba en contra, pero Dios continuó amando a su pueblo porque Él no puede negarse a sí mismo y Él siempre permanecerá fiel. Tendríamos que preguntarnos, hermanos, ¿acaso el Señor nos ha abandonado en todo este tiempo en el cual tú eres cristiano? ¿Acaso no nos ha sustentado hasta el día de hoy? Y el testimonio del salmista sigue siendo tan vigente hasta el día de hoy en el Salmo 37:25. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Siempre el Señor ha provisto en medio de nuestras necesidades. Cuando ha faltado, alguien tocaba la puerta o alguien te llamaba y el Señor proveía. O como algunos dirían, en los tiempos donde más escasez ha habido, fueron los tiempos donde uno mejor ha comido, porque encima fue gratis. El Señor provee, el Señor sustenta, y por eso el Señor nos lleva a que reflexionemos. En este versículo 13 de Lucas capítulo 11 nos dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pues si ustedes, siendo malos, pues si ustedes siguen siendo pecadores, siguen fallando, siguen siendo padres imperfectos, saben dar buenas cosas a sus hijos, es decir, a pesar de ser imperfectos, de que en muchas ocasiones nos falta sabiduría para poder guiar a nuestros hijos, pero nosotros con cariño les damos las cosas buenas a nuestros hijos, buscando siempre su bien. Nos esforzamos en el día a día para poder darles y suplir todo lo que les falta. Entonces surge la pregunta: ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, amoroso, fiel y bueno, suplirá nuestras necesidades? Dios nos ama de manera perfecta, nos guía de manera sabia, Él nos brinda siempre lo mejor, Él nos brinda siempre lo que nos conviene, Él responde conforme a su voluntad y Él responde en su tiempo. Y si te tendría que preguntarte, ¿sabemos estas verdades? Lo más probable es que todos aquí levantemos la mano y diríamos: sí sé estas verdades. Pero surge de ahí una pregunta: ¿por qué entonces no confiamos con todo nuestro corazón en Él? ¿Por qué no nos acercamos más a nuestro Padre amoroso? Porque llega un momento en que solamente nos convertimos en cristianos teóricos y olvidamos que el cristianismo es de manera práctica. Sabemos que Dios provee, sabemos que Dios sustenta, sabemos que Dios todo lo puede hacer, pero no lo buscamos en oración. Sabemos que Dios provee, pero luchamos en nuestras fuerzas. Sabemos que Dios sustenta y nos terminamos cansando, estresando con muchísimas cosas porque no lo dejamos en las manos de Dios y no dejamos ver su gloria en medio de aquella situación. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle y buscar a Dios en oración. Y la última parte de este verso, hermanos, es muy interesante, ya que nos dice: cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Cuando uno va a Mateo capítulo 6, ya nos dice que el Señor dará todo lo que es bueno. Y acá la promesa es que el Señor nos da a todo creyente es el Espíritu Santo. Que si le pedimos al Padre, Él nos dará al Espíritu Santo, a la fuente de toda buena bondad, a la fuente de toda bendición, para que ahora viva en cada creyente de poder pedirle: Señor, hazme una nueva criatura. Señor, me arrepiento de mis pecados. Y en ese momento el Espíritu Santo viene, hace morada en nuestra vida, nos bautiza dentro del cuerpo y empieza a habitar dentro de nosotros. John MacArthur hace un comentario acerca de este pasaje y dice:
A quienes piden un regalo, Dios les otorga el dador. A quienes piden un efecto, Él les provee la causa. A quienes piden un producto, Él les concede la fuente. A quienes buscan consuelo, el Señor les entrega el consolador. A los que buscan poder, les da la fuente del poder. Aquellas que buscan ayuda, les proporciona al ayudador. A quienes andan tras la verdad, les suministra el Espíritu de verdad. A los que buscan amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, les facilita al productor de todo eso. En otras palabras, mientras nosotros estamos pidiendo, el Señor nos da a la fuente. ¿Y cuál es esa fuente? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestras vidas obrando de una manera sobrenatural, donde el fruto del Espíritu se hace evidente, donde la paz que sobrepasa todo entendimiento empieza a cubrirnos en nuestras vidas en medio de las circunstancias. Que en medio de las tristezas el Señor provee de un gozo que este mundo no nos puede dar, porque es un gozo que proviene de Dios a través del Espíritu Santo. A quienes buscamos la verdad, encontramos esa verdad a la luz de las Escrituras por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, el Señor nos dice que la oración es poderosa, que la oración tiene poder. Y nosotros muchas veces no entendemos a profundidad el poder que tiene realmente la oración. Llegamos a creer que es un trámite en donde repetimos mecánicamente un par de palabras, pero la verdad es que es poderosa. La oración es poderosa porque el Evangelio es poderoso, porque el sacrificio de Cristo en la cruz fue poderoso, porque la resurrección de Cristo es poderoso. El orar con perseverancia nos llevará a descubrir lo maravilloso y poderoso de la oración. Y por eso sigue siendo la invitación de acercarnos con confianza a nuestro amado Padre Celestial y tener la seguridad de que Dios responderá a nuestras oraciones. Hermano, tienes un arma muy poderosa que muchas veces la usas. Es la oración. Tal vez todos los días te preguntas ¿por qué no cambias? ¿Por qué sigues igual? ¿Por qué te pasan tantas cosas? Lo más probable es porque no estamos orando como deberíamos de orar. Pero tal vez dices ¿por qué me estreso demasiado? ¿Por qué no echas tus cargas delante del Señor y no estás orando como deberíamos de orar? ¿Por qué no tengo esa paz que sobrepasa todo entendimiento que dice en la Biblia? Porque no te estás acercando a dejar tus afanes delante del Señor y no le estás pidiendo que Él pueda transformar tu vida. ¿Por qué nos ocurren tantas cosas? Porque simplemente no le obedecemos a Dios. El Señor manda a pedir, a buscar, a llamar. En otras palabras, nos manda a orar. Y para ir terminando, hermano, vayamos al libro de Efesios, el capítulo 3, el versículo 20 y 21. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso. En medio de todas las circunstancias que había atravesado la iglesia, le había y ahora, con conocimiento, en base a su experiencia, en base a la relación que tenía, en Efesios capítulo 3, el versículo 20 y 21. Pablo va a decirnos: y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Aquel que es poderoso para hacer todo, hermano, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Por qué? Según el poder que obra en nosotros. ¿Y cuál es ese poder que obra en nosotros?
es el Espíritu Santo. Todo Dios lo hace perfecto. Todo Dios lo hace grande. Todo Dios lo hace sobrenatural. Lo único que tenemos que hacer es atrevernos a creerle. Es atrevernos a buscarlo. Es atrevernos a querer avanzar con Él. Y si en esta mañana crees que Dios todavía no es tu Padre y dices, no, Dios no escucha mis oraciones, tal vez sea porque no has hecho las paces con Dios, y tal vez sea porque Cristo Jesús no es el Señor y el consumador de tu fe. En esta mañana, pues te animo a que en unos momentos cuando oremos, pues puedas pedirle al Señor que sea el Señor de tu vida. Y si tú crees que has descuidado tu tiempo de oración con el Señor, entonces también es un buen momento para poder arrepentirnos y poder pedirle al Señor que nos ayude a poder buscarlo en oración y poder obedecerlo y poder creerle. Porque la verdad, tenemos tantas cosas, pero lo malo es que no obedecemos y no lo hacemos. Vamos a ponernos de pie y vamos a inclinar nuestros rostros por un momento y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, santificado, Señor, sea tu nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual algún día, Señor, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. A ti nos presentamos, Señor, en esta mañana, en el nombre de tu amado Hijo, Padre, siendo conscientes de que somos tus hijos, Señor. Y Señor, si alguno en este lugar todavía no es tu hijo, te pido que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en esta mañana abra su corazón, abra su mente, abra sus ojos y le muestres a Cristo, y que pueda, Señor, recibirte como su Señor y Salvador, y que pueda también junto con los demás, Señor, el poder decir de una manera en confianza, Padre que estás en los cielos. Señor, concédele el don del arrepentimiento, y a la vez también, Señor, concédenos a nosotros el don del arrepentimiento, porque somos conscientes, Señor, que en muchas ocasiones, o incluso en este tiempo, hemos descuidado, Señor, la oración. Hemos descuidado la oración, Señor, por los afanes de esta vida, y hemos tomado tantas excusas para poder excusarnos de poder orar, pero tú nos invitas, Señor, en esta mañana a poder acercarnos. Nos dices que si una persona extraña, que un hombre común se levanta, tú escuchas nuestras oraciones y que tú respondes y provees, Señor, según tu voluntad. Nos llamas y nos mandas a pedir, a buscar y a llamar, Señor, porque vamos a recibir, vamos a hallar y se nos va a abrir, Señor, aquello que estamos pidiendo. Y nos colocas como ejemplo de que nosotros, siendo padres malos, imperfectos, queremos siempre darle lo mejor a nuestros hijos. Queremos que siempre estén contentos, queremos que nada les falte, queremos siempre proveerles y nos esforzamos por ellos, Señor. Si somos malos, imperfectos, y tú que eres santo, tú que eres perfecto, sabio, Señor, cuánto más tú quieres lo mejor de lo mejor para nosotros. Y nos dice, Señor, que conforme te pidamos, te busquemos y llamemos, Señor, tú nos darás a la fuente de todo, que es el Espíritu Santo, donde provee el gozo, la paz, el fruto de tu Espíritu, donde está el amor, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre, el gozo, Señor, esa paz, donde está el saber la verdad a través de las Escrituras, donde está poder tener ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, donde tú sigues tratando, Señor, nuestra vida en el día a día, donde tú sigues tratando, Señor, y cambiando nuestra manera de pensar y llevándonos a toda verdad, y esa verdad que es Cristo Jesús, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes a poder buscarte. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder volver a la oración, a poder darnos cuenta que la oración es poderosa, que la oración eficaz del justo puede mucho, que la oración tiene poder, Señor, porque está centrada en ti
y que tú respondes a cada oración, tener esa convicción, tener esa certeza de poder ser obedientes, Señor, a este mandato que tú nos das, de poder orar, de poder clamar, de poder pedirte, Señor, a ti. Señor, transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestros corazones, que podamos volver, Señor, a pasar tiempos de intimidad, de comunión contigo, y que nada pueda sufrir, Señor, esos tiempos. Que podamos dejar todo aquello que estorba, Señor, por el simple hecho de querer pasar tiempos a solas contigo, donde tú nos puedas enseñar, donde tú nos puedas hablar, donde tú nos puedas exhortar, donde tú nos puedas animar, donde tú nos puedas guiar, donde podamos depender plenamente de ti, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes en la oración, Señor. Si por ahí no vemos una oración contestada, Señor, ayúdanos a ser perseverantes como aquella viuda, Dios. Ayúdanos a clamarte, a clamarte, a clamarte, hasta que podamos ver, Señor, la respuesta a nuestras oraciones. Donde podamos ver que nuestros hijos, Señor, son transformados y que también te conocen a ti. Donde nuestra vida, Señor, es transformada, Señor. Donde nuestros amigos son transformados por el poder de tu Evangelio. Donde tú provees sanidad, donde tú provees un trabajo, Señor, donde tú suples nuestras necesidades, donde tú restauras nuestros matrimonios, Señor, donde tú restauras, Señor, nuestras situaciones en medio de nuestra comunidad, donde tú eres el centro de nuestras vidas y donde podemos ver tu mano poderosa, Señor, en medio de todo. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Señor, y te damos gracias, Dios, porque podemos creerte y podemos saber, como dice Efesios capítulo 3, 20 y 21, Señor, que tú responderás a nuestras oraciones, porque tú lo vas a hacer todo, Señor, muchísimo mejor a nuestras peticiones y a todo lo que deseamos. Y en esa convicción te damos gracias y nos alegramos y confiamos en ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén.